Entonces vamos a empezar nomás. ¿Cómo le fue con el examen? ¿Fue sencillo? Bien, no he visto las respuestas todavía, no alcancé. Así que acá estoy. Bueno, las vamos a ir repasando ahora. Arrancamos entonces, arrancamos con la primera pregunta nomás, así nomás. ¿De qué manera peca el ser humano según, y esto es lo importante, según Éxodo 20 y Mateo 5, 22 al 28? ¿Qué pusieron ahí? Ay, perdón, pero yo el cuestionario que abrí era el módulo 3, ¿Sí? que en qué encontramos la Biblia utiliza el término hombre. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Está bien? A ver si yo me equivoco. Claro, ese cuestionario del módulo 3. Sí. Pero la primera pregunta que... Acá está. A ver. Está bien, se me mezclaron los cuestionarios, ¿viste? Ay, menos mal, porque la otra vuelta me había faltado ¿En una qué hoja. pasaje? Dije, ¿ahora qué he hecho? Está bien, menos mal. Se me habían mezclado dos cuestionarios. Ya, no iba a probar nadie. Ah, bueno, menos mal. Bueno, Qué terrible. entonces, ¿en qué pasaje encontramos que la Biblia utiliza el término hombre para referirse a toda humanidad? ¿Qué pusieron ahí? En el 1, Génesis 1:27, ¿Qué más? y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. ¿Y hay algún pasaje más? Génesis 5, Ah, 1 y 2. bien, otro puso la 3, bien, Rodrigo. Y también Rodrigo agrega Génesis 1:27. Serían dos, Génesis El, 1:27 y Génesis 5 del 1 al 2, ah, que ahí habla, acuérdense, de Adán, lo llama, ah, y lo llama a los dos, en plural. Sí. Bien, bien, sí. Ricardo. La segunda era, ¿cuál fue el ¿Cuál fue? propósito de la creación del hombre según Sofonías 17 y Efesios 10 del no, perdón, Efesios 1 del 10 al 12? La B de bebé y la D puse yo. Que Dios se deleite en su pueblo y traer gloria a él. No, la misma. ¿Está Segunda y bien? la cuarta. Lo mismo, lo mismo. Sí, Rodrigo también, perfecto. Recordemos que fuimos creados para glorificar a Dios, no solamente para Ujú. glorificar a Dios, sino también para disfrutar de Él, ¿no? Sí. El Salmo 16:11 dice que me mostrarás las sendas de la vida, existencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, así como lo glorificamos, nosotros disfrutamos de Él. Eso es lo importante y lo que tenemos que aprender a hacer, a disfrutar a Dios, a disfrutar. Porque a veces nos concentramos en hacer cosas para Dios y no disfrutamos a Dios. Bien, ¿eh? El hombre dejó de ser imagen de Dios cuando pecó. ¿Qué piensan? No, la respuesta que puse yo es no. Bien, ¿alguno No. puso otro? Bien, No, yo puse no. Nancy. No sé si Patricia estás hablando, tenés muteado el... Ay, es que por ahí habla mi nieto, entonces Ah, lo... está bien, está bien, está bien. No, porque está... No, yo lo puse, claro, yo había puesto que sí, pero claro, no, es una imagen distorsionada, era lo del espejo roto. Sí. ¿Mm? Y eso está Mal. bueno, o sea, está bueno acordarse porque ahí podemos tener unidad a todas las personas, o sea, toda persona, aunque pecó y está, la imagen de Dios está distorsionada, Dios ama a esa persona y quiere
reconciliarse con Él. Y vamos mucho más, que creo que yo lo he hablado también. Por ejemplo, el tema del aborto. Ahí tenemos la dignidad de la persona. O sea, lo que están queriendo matar cuando aplican el aborto es imagen de Dios. Claro. Entonces es muy importante esto, porque es la única, o sea, los únicos que podemos entender, que le podemos traer dignidad a las personas, son los cristianos. ¿Por qué? Porque lo que hace la evolución, somos una cosa, que estamos y mañana no estamos y salimos de una explosión, o sea, no hay dignidad. No hay dignidad. Yo voy a ver. A ver, no me ha quedado claro. A ver, ¿cómo era o sea, que en el aborto no hay dignidad? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay Ah, dignidad en los seres humanos? Esperen que yo por las dudas es estoy. que no lo consideran seres humanos. Están empezando con que no hay un ser humano, que es un huevo, que no sé qué. Claro, ¿por qué? Porque, como yo les digo, o sea, el cristiano solamente tiene la respuesta. O sea, es el ser humano desde el vientre, es imagen de Dios. Entonces ya le damos dignidad a la persona. Le damos dignidad al ser humano. Por eso la evolución, los que son evolucionistas y todo eso, no importa matar a alguien en el vientre porque no es un ser humano, todavía no lo es. Entonces pueden abortar en cualquier momento, porque no hay dignidad humana. Es una cosa. Entonces, Ah, claro. nosotros como cristianos sí decimos, aunque está distorsionada la imagen de Dios, pero siguen siendo imagen de Dios. Y eso los hace dignos y diferentes a los animales. Los animales no son o sea, no son imagen de Dios, solamente los seres humanos. Por eso nos ponen una categoría mayor con respecto a los animales. Por eso nos puso Dios para reinar y no a los animales. Gracias. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Yo estuve muteando algunos micrófonos por las dudas, porque por ahí se escuchaba el ruido. Pero ustedes se tienen que desmutear. Sería así, es cuando no hablan, se desmutean por las dudas, porque si no se me acopla a mí. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la humanidad en Génesis 9:6? Más o menos es lo mismo. Que son imagen de Dios, que somos imágenes de Dios. ¿Están de acuerdo? Sí, bien, perfecto, Rodrigo. ¿Sí, Ariel? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Porque también, fíjense que esto es un pasaje, como veníamos hablando recién, con respecto al aborto, ¿no? Que el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjense que ya estamos después del pecado. Estamos después del pecado. Porque muchas veces han dicho que algunos creen que sí la han perdido la imagen de Dios cuando pecó. Pero acá estamos ya en Génesis 9 y sigue diciendo exactamente lo mismo Dios. Que somos imagen de Dios. ¿Está? Bien. Otra vez, muy parecido. ¿El hombre refleja perfectamente la imagen de Dios en los días de hoy? Bien, Rodrigo. Rodrigo dijo que no. No. Bien. ¿Alguno puso que sí? ¿No? Perfecto. Sí, como habíamos dicho y como había dicho Patricia, el ejemplo más claro que nosotros tenemos es el que yo les puse, que esa imagen es como el espejo que está roto, ¿no? Sigue reflejando algo la persona de Dios, ¿no? De los atributos, como habíamos visto antes, de los atributos comunicables. Las personas siguen haciendo justicia, siguen amando, siguen pensando, tienen sabiduría, pero la imagen que tienen está distorsionada o rota. Pero sí,
Ahora, ¿cuál de los siguientes pasajes nos dicen que podemos comenzar a reflejar, aunque no de manera perfecta, la imagen de Dios? Bien, ahí Rodrigo dice segunda de Corintios 3:18. Y Colosenses bueno, segunda 10. de Corintios 5:17, también la segunda, Perfecto. que es segunda de Corintios 3:18, estamos siendo transformados en su imagen, dice, y Colosenses 3:10, o sea, las tres citas para mí, Bien, las tres citas. ¿están de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué son las tres citas? Porque son claras. O sea, somos nueva creación o nueva criatura. Ahí en el 5:17. Estamos siendo transformados en imagen. ¿eh? Siempre recuerden lo que Pablo habla en Romanos 8. En Romanos 8 Pablo habla y él dice cuál es el plan de Dios. Que vamos a ser igual a la imagen de su Hijo. Estamos siendo transformados. Yo pensé que era solo esto. Está bien. Está bien, está bien. Entonces, ese es el propósito de Dios cuando nos salva. Ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús es el perfecto hombre. Entonces, y aparte de ser hijo de Dios, pero es el perfecto hombre. Entonces, es a imagen de Él estamos siendo transformados. Ahora traemos la imagen de Adán. Por eso la Biblia habla de un segundo Adán. Y dice que es Cristo el segundo Adán. Entonces, ahora estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y también en Colosenses, cuando habla de que tenemos un vestido nuevo, ¿no? Un hombre nuevo que está siendo renovado, también es exactamente lo mismo. Entonces son las tres. Alguno que si no puso, le faltó alguna, son las tres primeras. Muy bien, ¿eh? Bien, ¿quién más? ¿Qué quieren decir? La otra pregunta. Según Romanos 8:29, esa es la meta que todo cristiano debe alcanzar. ¿Qué pusieron ahí? Y yo he puesto, de acuerdo a lo que dice Romanos 8, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La B, la segunda. ¿Alguno? ¿Otro? ¿Puso algo otro o pusieron ese solamente? Lo mismo. Bien. Sí, la misma, porque bueno, es clara la cita que dice conformados de su Hijo. Que es lo que yo le decía recién. Ese es un Claro. pasaje clave que nosotros tenemos que tener, que es el propósito del cristiano, ser como Cristo. Que eso también, eso es importantísimo para la vida diaria, porque otra vez, nosotros nos preocupamos en hacer cosas y en querer agradar a Dios, y está bien querer agradar a Dios, pero sobre todas las cosas nosotros estamos siendo transformados a su imagen, porque es el Hijo el que agradó perfectamente a Dios. Entonces, por eso la Biblia está llena de citas que dice que estamos en Cristo, estamos en Cristo. Siempre es Cristo, porque Dios ve a Cristo. Entonces, nosotros estamos en Él y somos valiosos porque estamos en Él, porque fuimos redimidos en Él. ¿Se entiende? Y eso es buenísimo también para poder entenderlo y poder alabarlo a Dios mejor. La otra es según Juan 12:27, ¿no? Y 13:21. ¿Qué término se utiliza para referirse a la parte inmaterial de nuestro ser? Juan 12:27, alma. Y Juan 13:21, espíritu, o sea que son ambos por igual. Bien, la 3 dijo ahí Rodrigo. Bien. Acuérdense, yo lo estoy llevando
como inmaterial y material. No entro en la discusión si el hombre es tripartito, o sea, yo lo llevo nada más a alma, a material. Después uno puede tomar la postura de agarrar y decir si el hombre tiene alma, espíritu y cuerpo, o tiene alma, espíritu, que es lo mismo, o cuerpo. Pero ambos están de acuerdo, las dos posturas están de acuerdo que son en sí dos, que es inmaterial y material. Porque tanto el alma como el espíritu es inmaterial. ¿Se entiende? Yo lo llevé de esa forma. Bien, según Hechos 7:59 y Apocalipsis 6:9, ¿qué términos se utilizan para referirse a la parte inmaterial de nuestro ser que va al cielo cuando morimos? ¿Quién va al cielo? Bien, Rodrigo. Lo mismo, sí, ambas. En Hechos, Esteban hace Jesús recibe mi espíritu, Señor Jesús recibe mi espíritu, y en Apocalipsis vi bajo el altar las almas de los que habían muerto. Entonces, ambos van al... Uh-huh. A ver, por eso mi postura personal es que alma y espíritu es lo mismo. Claro. Se usan intercambiablemente. Pero es mi postura personal. Porque, a ver, yo estoy convencido por lo que dice la Biblia, en estos dos pasajes ya me dice, o sea, es que las dos van al cielo. Pero bueno, es mi postura personal. Según Romanos 12:1, ¿adoramos solamente con la parte inmaterial de nuestro ser? ¿O con la parte material también? ¿Qué piensas? No, con la material. Con la parte material también. Exacto. En Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como parte de adoración. Uh-huh. Exacto, perfecto. Y también es importante para nosotros eso. ¿Por qué es importante? Porque en una época se dio que el cuerpo, porque ya venía esto de Platón, ¿no? Que el cuerpo era la cárcel del alma. El cuerpo era malo. Entonces, muchas veces algunos también comenzaron a agarrar, y bueno, si el cuerpo es malo, y se daban a los placeres totales, ¿no? Y salió un montón de cosas de acuerdo a ese pensamiento, porque el cuerpo es malo, solamente el espíritu, el alma, es bueno, el que se acerca a Dios, o a los dioses, de acuerdo a como lo tomaba la filosofía. Pero Dios acá está hablando, como decía también Ariel, que es uno de los pasajes que nosotros tenemos más certero, que es Romanos 12:1, es que nuestros cuerpos para Dios también son santos. Y tenemos que cuidarlos. O sea, no solamente nuestro espíritu, también nuestro cuerpo. Y eso es importantísimo para los cristianos también. Para poder cuidarnos aún físicamente, todo, porque todo es el templo de Dios. Porque a Dios le importa todo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, absolutamente todo. Y eso lo vamos a ver nosotros cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Porque cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, va a redimir este cuerpo, lo va a transformar, lo va a glorificar, lo va a hacer nuevo. Hoy lo que nosotros estamos viendo es que nuestro espíritu está siendo transformado y vemos los cambios en nosotros, pero como dice Pablo, lo exterior se va envejeciendo, se va arruinando y el hombre interior se va fortaleciendo. Pero cuando venga el Señor Jesús, nuestros cuerpos también ahí van a ser glorificados, o sea, van a ser transformados. ¿Por qué? Porque Dios le da importancia al cuerpo. Le da importancia. ¿Estamos bien? Si según Primera de Pedro 1:15, Colosenses 3:23 y Primera de Corintios 10:31, ¿qué parte de nuestra ser es santo? La parte inmaterial, la parte material e inmaterial, o el cuerpo. Todo. Todo.
Como decíamos, toda vuestra manera de vivir, dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Todo lo que también, hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. son pasajes preciosos esos, ¿no? Sí. O sea, fíjense cómo Pablo lo dice, todo lo que hagáis, aún las cosas más chiquitas, comer, beber, lo tenemos que hacer como para Dios. En ese sentido es que estemos conscientes de que Dios está presente viéndonos cómo nos comportamos. Ahora, eso no tiene que traernos condenación a nosotros, ni miedo, ni decir, uy, sino dependencia de Dios, como hemos visto en los otros módulos. Porque nosotros somos dependientes y nosotros, gracias a Dios que fuimos redimidos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos pueda ayudar en vivir en santidad. Y si no vivimos en santidad, Él nos va a convencer de pecado y nosotros tenemos que responder y pedirle perdón y seguir caminando hacia el propósito que tenemos, que es ser como Cristo. Entonces, por eso el plan de salvación de Dios es completo y obviamente perfecto. ¿Sí? Dice, el matrimonio refleja la unidad de la Trinidad, pero también lo que sucede dentro de ella. ¿Qué debe haber en el matrimonio según Efesios 5:33? Bien, Rodrigo dice el 3, amor y respeto. Bien. Sí, yo también puse. Yo también. Yo Amor y también. respeto. También Amor y mismo. respeto. Amor y respeto. Yo no sé los que están en el grupo ahí que todavía abierto de los recursos que estoy dando de FAPE. Estoy dando ahora un cursito de la familia y estoy haciendo ahora la parte de modificando algunas cosas de un material que de un material que recibí y justamente para hablar de esta forma, de este pasaje, de cómo se deben el matrimonio respetar, amar, cuidar los roles, etcétera, etcétera. Pero fíjense, ¿por qué? O sea, acuérdense, siempre nosotros veamos el diseño de Dios. Así como vemos la salvación de Dios, veamos el diseño de Dios. Cuando se ve el matrimonio, se ve no solamente a Cristo amando a la iglesia y la iglesia sujetándose a Cristo, sino también vemos lo que pasa en la Trinidad. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre, pero ambos son Dios. Y bueno, también como el matrimonio, cuando ven, ambos son imagen de Dios, ambos son redimidos, ambos son amados por Dios por igual, pero cada uno cumple su función, como así en la Trinidad. Entonces, podemos ver eso. Por eso, sobre todas las cosas, como dice acá, tenemos que amarnos y respetarnos. Tenemos que amarnos y respetarnos. Vamos bien, pero vamos a 80 y capota baja. ¿Quién es más importante en la iglesia? Bien, de una y nomás, Rodrigo. Todos. Sí, Todos las por B. igual. ¿Alguno puso otra cosa? Bien. No, todos. Bien. ¿Por qué todos somos iguales? Porque recibimos la redención. Todos, líderes, el pueblo, todos necesitaban ser redimidos. En la iglesia no hay cristianos de primera y segunda categoría ni de tercera. Todos somos iguales porque somos redimidos, fuimos bautizados, somos enseñados, absolutamente todos. Somos imagen de Dios, estamos siendo todos transformados a la imagen de Cristo. Como bien Pablo lo dice, por eso dice, porque todo lo que habéis sido bautizados Cristo, fíjate, eso es lo que yo le decía recién, que es lo que tenemos que prestar atención en el Nuevo Testamento, cómo es el énfasis en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque Cristo es el principal. Y todos los que están en Cristo
dice, todos los que fueron bautizados en Cristo, o sea, que fueron sumergidos en Cristo, de Cristo, dice, estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es otra cosa maravillosa. Todos estamos en Cristo, sumergidos en Cristo. Entonces, por eso en la iglesia somos todos iguales. Y eso también es para darle gloria a Dios, para respetarnos, no olvidarnos, porque a veces se nos suben los humos, porque a veces conocemos más, qué sé yo, de la Biblia, y por ahí miramos por arriba del hombro. Entonces, ahí soy alguien que está liderando o haciendo cosas y nos creemos más. Entonces, estas cosas nos llevan realmente a la realidad, que Dios nos está diciendo que todos somos iguales. Obviamente que hay funciones diferentes en la iglesia. Están los pastores, están los diáconos, etc. Hay funciones diferentes, ¿no? Pero a los ojos de Dios somos iguales. ¿Sí? Sí, sí. Después, la Biblia establece que el varón y la mujer son iguales en valor y dignidad. Ahora, ¿podemos decir entonces que las funciones que tienen son las mismas? Y ahí tienen algunos pasajes para mí. No. Bien. Bueno, son diferentes. Mujer y varón, diferentes. Diferentes funciones. Diferentes funciones, diferentes roles. Por eso, siempre hay que acordarse, porque ahí también tenemos un problema de donde surgen todos los problemas en el matrimonio. Nos olvidamos, nos apropiamos más de los roles y nos elevamos y nos olvidamos que somos iguales en imagen, iguales redimidos, iguales. Entonces, en sí el matrimonio, sobre todas las cosas el matrimonio, o sea, el vínculo perfecto es el amor, que eso es lo que habla Efesios. Porque el hijo por amor se somete al padre, el hijo ama a la iglesia, entonces, y es lo mismo, aunque el varón sea cabeza, pero es cabeza porque ama a la mujer. Y en base al amor va a liderar, no en base a que yo soy más, sino al amor. Y la mujer, en base al amor, también se somete al esposo y ayuda al esposo. Pero es el amor. Por eso hablábamos de respeto también. ¿Sí? Entonces, sí hay diferentes funciones claras en la Biblia, pero siempre recordando para que nos traiga humildad. Acuérdense eso. Para que nos traiga humildad. Por eso siempre nosotros nos tenemos que comparar con el Señor Jesús. Nunca, jamás nos tenemos que comparar con otra persona. Nunca. Porque obviamente siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros. Pero nosotros somos peores que otros. Entonces siempre me tengo que comparar con Cristo. Entonces cuando me comparo con Cristo, ahí me doy cuenta de lo pecador que soy. Y le doy gracias a Dios por redención. Sí. Ya me perdí acá. Acá. Después de que Adán, ¿no? Sí. Después de que Adán y Eva pecaron, ¿por qué Dios buscó a Adán si la que pecó primero fue Eva? Porque él era la cabeza, era representante. Sí, sí. Ahí Sí, la misma. Claro, ahí se dan cuenta de la función. Y como yo a veces le hablo a los varones, la responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque vamos a ser juzgados delante de Dios por ser los líderes o la cabeza. Obviamente que todos van a ser juzgados, pero fíjense que ahí tenemos un principio bíblico que nos está poniendo la vara bien alta. Por eso necesitamos mucha oración, por eso necesitamos mucha
pedir sabiduría. Por eso necesitamos a la ayuda idónea para que ore por el esposo, que lo ayude a ser el líder que Dios quiere. Pues esto es una tarea, ¿no? Una tarea preciosa. Porque acuérdense, Dios no nos da cargas pesadas, porque el yugo de Jesús es ligero. Porque Él nos equipó perfectamente y nos dio su Espíritu Santo. Bueno, me estoy yendo de tema, no, me estoy yendo del... Bien, vamos. ¿Qué consecuencias trajo la maldición de Dios a la humanidad por causa del pecado? Bien, Rodrigo. Dos. Separación de Dios. Conflictos matrimoniales, resistencia a la naturaleza, dolores de parto. Menos una, todas puse yo. Menos la primera. Sí, menos la primera, las otras 4. Perfecto. Voy a decir algo acá. Anda con la mami que te cambio, te va a dar frío. El trabajo no es misión. Acá te sube la boca. Adán ya tenía que trabajar. Tenía que labrar el huerto. El problema... Sí, con respecto a esa... Perdón, ahora con respecto a ese punto que estás tocando ahí, porque leía en el punto anterior, Génesis 2:15, y ahí me di cuenta de lo de trabajo, porque dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que ahí ya estaba trabajando. Claro. El problema que se ha metido en la iglesia evangélica, el concepto católico, que sí, de acuerdo al concepto católico, yo no sé ahora si lo han reformado, pero antiguamente, o sea, ya venía, que era una maldición el trabajo. Fue parte de la maldición. Y la maldición fue que ahora sí, cuando trabajamos, tenemos que sudar porque la tierra iba a resistirse. Esa es la maldición. Pero no el trabajo. Por eso nosotros tenemos que ser los mejores trabajando. ¿Por qué? Como hoy le decíamos, porque lo hacemos para el Señor. Que después en Efesios 6 habla de cómo tenemos que trabajar si uno es patrón o empleado, si son cristianos. Se nos dan pautas. Entonces, si el trabajo es parte de la bendición de Dios y es parte de la humanidad. Tenemos que trabajar. Por eso hay tantas exhortaciones en la Biblia acerca del ocio. En Proverbios se puede ver mucho. En Eclesiastés es pecado el ocio. Porque fuimos hechos para trabajar. Fuimos hechos para trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿quién puede reflejar, aunque no perfectamente, ese orden divino de la creación según es una chorrera de pasaje? Rodrigo dice solo los cristianos. Bien, ¿alguno puso Los cristianos. ¿Alguno puso otro? Solamente los... ¿Por qué? Otra vez, porque fuimos redimidos para poder ser, o sea, para ser restaurados otra vez a esa imagen perdida de Génesis 1 y 2. Entonces, nosotros, y obviamente otra vez, siempre, nunca se olviden, aunque trabajemos, estudiemos, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Porque también nos olvidamos nosotros. Trabajamos, empezamos y ya empezamos a pensar de manera egoísta. Entonces, para mí, yo lo hago para mí y yo tengo que hacerlo para la gloria de Dios. O sea, cuando yo hablo para la gloria de Dios es que yo busco honrarlo en el sentido de que cuando otros me vean, glorifiquen a Dios a través mío. Es decir, mira cómo... O sea, yo no hago nada, simplemente yo soy consciente de que lo tengo que hacer. Por eso Pablo bien usa la palabra como para el Señor. Entonces yo estoy trabajando y lo hago como si estuviese ahí el Señor.
O estoy estudiando y lo hago como si estuviese así el Señor. Entonces las otras personas que me ven van a ver algo diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos oportunidad para predicar el Evangelio, o simplemente van a ver algo diferente que van a desearlo, o muchas veces nos van a odiar. Porque muchas veces vas a hacer lo contrario. ¿Sí? Bien, ¿eh? Ahora, sí, entonces estaba bien, pero tenía las páginas mal yo, el examen. Porque esta es la primera pregunta que leí. ¿De qué manera claro. peca el ser humano? Claro, yo empezaba de Desordenada. la 4. Claro, tenía 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿de qué manera peca el ser humano según Éxodo 20, 13 al 17 y Mateo 5, 22 y 22? La Ahí, 3, Rodrigo. sí, yo puse Sí. también. La 3. La 3. La 3 Acciones también. visibles, pensamientos y deseos. Otra vez. Esto está buenísimo porque nos muestra nuestra necesidad y dependencia de Dios. Es impresionante. Porque no vamos a ser, todavía no somos perfectos. Esto va a pasar en la glorificación. Que se va a terminar el pecado en la glorificación. Cuando Entonces, estas cosas me muestran que necesito depender del Espíritu Santo, que como David decía, por eso David decía en las oraciones, Señor, mostrame si hay en mí pecado o cosas malas, ocultas, decía David. Y esa es nuestra oración que tiene que haber. Mostrame, Señor, si hay cosas ocultas en mí. Y cuando nosotros, obviamente otra vez, cuando nosotros pecamos, inmediatamente tenemos que ir al Señor, ir al trono de la gracia, pedirle perdón, y la sangre de Jesús nos va a limpiar de pecado, y nos vamos a ser restaurados y vamos a seguir caminando. Bien, ¿cómo se originó el pecado según Génesis 2, 4 y 3? Yo puse la 1 y la 2. Yo puse la 1. Bien. 1 y 2 también. Bien. Perfecto. A través de, porque es 1 y 2 también. Y por uno está la serpiente que la tentó y ellos desobedecieron. Entonces, la 1 y la 2, porque son las dos cosas. Adán y Eva quisieron, obviamente, escucharon a la serpiente, un agente externo se mete y el hombre y la mujer lo escuchan. ¿Qué consecuencias trajo el pecado de Adán a la humanidad? Muerte. La muerte. Naturaleza corrupta, pues Separación de Dios. Separación de Dios. Todo eso trajo. Eso nomás. La muerte, naturaleza corrupta y separación de Dios. Bien. Todos los seres humanos que nacen y nacerán, ¿son pecadores? Y ahí tenían unos pasajes. ¿Qué dice? Ahí Rodrigo dice no. Yo puse que sí, como dice, aclara, sí, debido a la herencia de pecado original, excepto Jesús. Exacto. Así. Porque si yo digo que está bien decir, obviamente, todos los hombres son pecadores, pero yo tengo que aclarar, menos Jesús. Porque Jesús es verdaderamente hombre, pero es sin pecado. Es la excepción. Ahora, todos los que nacen con pecado. Claro. Pero menos Jesús, que nació sin pecado. Bien, y según Primera de Juan 1:8, ¿puede un cristiano pecar? Sí. Sí. Claro, sí. Sí. Exacto. Porque batalla eso con la corrupción de la carne, claro. Lo que el cristiano no hace es practicar pecado. Practicar el pecado. Ahí hay una diferencia. Puede caer en pecado, puede pecar con el pensamiento, las acciones, todo me
entré hoy mal con el pie izquierdo y pateé el gato, ¿entendés? O sea, entonces sí podemos pecar, pero no practicamos. Claro. La gran diferencia de lo que Sí. habla Primera de Juan, desarrolla eso. Ujú. Eso es lo que desarrolla. Porque no podemos decir que no tenemos pecado. Que si no lo hacemos a Dios mentiroso, dice Juan. Pero también Juan agarra y dice que el cristiano no practica el pecado. Son dos cosas diferentes. Practicar es como, ¿vieron las líneas? ¿Vieron cómo se hacen los coches de manera sistemática? Bueno, eso vendría a ser la palabrita practicar, es eso. Es de manera sistemática voy haciendo exactamente lo mismo. Es una rutina diaria. Eso es lo que significa la palabra practicar. ¿Qué? La última, ¿no? Eso, Sí. una consulta. Eso, por ejemplo, que se estaba hablando, concuerda perfectamente cuando nos habla el Señor, o la palabra nos habla de ser santos como yo soy santo, de ir en ese proceso de santidad, aunque vivimos en una, digamos, en un mundo de oscuridad, de pecado y todo eso, pero vivimos ese camino de la santidad que nos va perfeccionando todos los días. Exacto. Algo así. Claro, fíjense que es interesante la Biblia, porque cuando habla de santidad, fíjense que dice, ser santos como yo soy santo, y Jesús también dice, sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es duro eso, porque esa es la vara, bien alta. Y otra vez, eso no es que nos carga, sino que nos hace dependientes. Ahí cambia todo. Yo no me esfuerzo para, entiéndame bien, no me esfuerzo para ser santo y me preocupo y me frustro. Sino yo me esfuerzo, quiero ser santo, pero para hacerlo tengo que estar de rodillas orando, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Ya cambian las cosas. Ya ahí cambian las cosas. Porque mi esfuerzo es gozoso. Porque me voy a esforzar sometiéndome a la ayuda del Espíritu. Otra vez, por eso Jesús de decir que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cambia totalmente la perspectiva. Y la última, ¿qué consecuencias tiene el cristiano cuando peca según los siguientes textos? Se pierde la comunión con Dios y a su vez perdemos el gozo de la salvación. Exacto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que perdemos el gozo de la salvación y la comunión con Dios. Por eso otra vez, por eso obviamente tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, y también tenemos a los hermanos en la congregación y un hermano que se nos puede encontrar que nos puede marcar con amor, nos puede marcar un error y nosotros considerarlo y ver que si estamos mal, vayamos a Dios en arrepentimiento para volver a restaurarnos y volver a tener gozo. Porque verdaderamente perdemos el gozo cuando pecamos. Perdemos el gozo. Entonces, tenemos nosotros que pensar siempre en que la salvación de Dios es perfecta. Es perfecta. Que no nos salvó solamente Dios y nos dejó a la deriva. Como dice Filipenses, Él es el que comenzó la buena obra. Él es el que la perfeccionará. Aunque nosotros nos ocupemos, o sea, porque nosotros no estamos en estado pasivo. Nosotros, como dice Pablo también en el mismo Efesios, habla de que ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Cuando habla de ocuparse de la salvación, lo que Pablo está diciendo ahí es que nos ocupemos de eso, de lo que hablamos de la santidad, de esa salvación tan grande que Dios nos dio y que ahora somos luz y sal.
De eso tenemos que estar ocupándonos. Pero siempre pensando en que detrás de todo tenemos a un Padre amoroso que nos está ayudando por medio del Espíritu Santo. Maravilloso pensar de esa forma. Es maravilloso. Por eso te decía yo, por eso es hermoso estudiar desde ese punto de vista. Siempre, desde el punto de vista de que la teología, si no nos lleva a la adoración, es simplemente información. Nos llena la cabeza nada más. Pero cuando la teología la llevamos en que nos lleva a la adoración, a la sumisión a Dios, a la dependencia de Dios, a la oración, ya cambia totalmente lo que es la teología. Es una teología práctica. Así que perfecto estuvieron, ¿se dan cuenta? Son unos genios. Sí, ya pueden agarrar el libro de cosas, ya pueden empezar a discipular. No tengan miedo, pueden hacerlo en serio. Pueden hacerlo en serio. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Ustedes me dicen, si agarran a alguien o quieren hacer algo en la iglesia y quieren hacerlo, ustedes me dicen, yo los ayudo, no hay problema. Me escriben, si tienen dudas o algo. O sea, no hay problema, me dicen y yo no tengo ningún problema. ¿Está? Bueno, perfecto, con esto terminamos el tercer módulo. Quedaría el módulo de Cristo y el Espíritu Santo y la salvación. Esos son 2 meses cada uno. Ah, qué bueno. Por eso no se vayan del grupo. No. Porque yo los voy a tener tanto. Algunos se quedó, porque quedan 6 minutos. ¿Alguno se quedó con alguna duda o algo con respecto a todo lo que estuvimos viendo? Yo la verdad que bueno, un gusto, José Luis. Mis clases, bueno, fueron pocas, ¿no? Porque primero no podía conectarme, lo hacía yo. Un gusto, hermanos, ¿qué tal? Los que vino ahí. Claro. Bueno, y la verdad muy contenta y bueno, aprendí bastante y hermosas las clases. Y bueno, es mi primera vez igual que yo estoy, o sea, buscando yo, ¿no? Para aprender, me gusta mucho leer la Biblia. Y bueno, espero el año que viene también estar, ¿no? Sería un gusto. Nada más que agradecerte, José Luis.